Muy bien, pues ponemos el broche de oro a la sesión de hoy escuchando a Isabel Turegano. Isabel Turegano es catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque ponga otra cosa en la página de la universidad. Todavía no la han actualizado y eso que hace tiempo ya que es catedrática. No mucho porque es muy joven, como todos podéis percibir, pero bueno. Hablar de Isabel Turegano para mí es difícil porque es compañera mía desde hace tantos años y soy tan consciente de cuál es su producción que resumirla me resulta complicado. Destacaría, si acaso, digamos, 3 preocupaciones. Ella es una experta en Austin. Merece muchísimo la pena aproximarse a la filosofía jurídica y política de Austin a través de su trabajo. Lo es también en constitucionalismo global. Ha trabajado el tema a partir de la idea de un cosmopolitismo que a mí me parece un reto y me parece fascinante. Pero hoy está aquí participando en esta sesión por este libro que salió hace escasamente un año, Barreras en el acceso a la justicia y desigualdad social, que resulta, claro, un tema clave a la hora de afrontar lo que en este grupo de investigación queremos hacer, que es la crisis actual del Estado de Derecho y del Estado constitucional. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. El placer realmente es para mí, porque Ángeles Ródenas es de esas personas que solo te aportan cosas positivas, ¿no? Que no solo me ha aportado tanto siempre con sus trabajos, sus publicaciones, sino que siempre que me ha propuesto alguna actividad pues ha resultado muy exitosa. Y pienso, por ejemplo, en aquel grupo en Lisboa, del que salió un libro que yo creo que es un libro estupendo, con muy buenas profesoras, todas ellas de filosofía del derecho. Así que hoy vengo a hablar de mi libro, encantada, que ya pensó que este podía ser un foro adecuado. Sé que es ya tarde, el tema puede ser duro y además lo tengo preparado por escrito, con lo cual no se presenta en términos muy positivos, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. El punto de partida de este libro fue un proyecto de investigación con la profesora Yolanda Doig, que también es muy querida por estos sitios, donde nos planteábamos las reformas que se venían encima, que en ese momento eran proyectos simplemente, acerca de medidas de eficiencia procesal, ¿no? Y entonces yo lo que quería aportar ahí era la necesidad de reflexionar sobre principios que permitan avanzar hacia un modelo de justicia más accesible y más eficiente. Y ha salido ya también la palabra eficacia, ¿no? Y lo que eso supone sobre todo en términos de justicia. Porque lo que creo que hay que tener en cuenta es que la posibilidad de un proceso justo y un proceso accesible y eficiente es muy baja en contextos de extrema desigualdad, en los que los déficits y las disfunciones del sistema impactan de modo muy diferente en función de las capacidades de las personas, ¿no? Así que en gran parte voy a hablar de acceso a la justicia, pero voy a hablar sobre todo también detrás de todo ello, y se verá al llegar al término, que hablaré de desigualdad social y de cómo no podemos pensar el derecho sin tener en cuenta esa dimensión. Parto de la idea que enlaza en gran medida con las 2 ponencias anteriores, de las que he disfrutado muchísimo, de la idea de que el derecho es proceso. El derecho tiene que ser pensado fundamentalmente como proceso, porque es en los procesos legislativos, administrativos, judiciales, donde se realizan los actos institucionales que desembocan en resultados jurídicos dotados de autoridad. Decía Bruno Celano que el derecho tiende a transformar la solución de problemas de justicia en cuestiones de procedimiento. Es decir, que se trata al final de poder alcanzar resultados jurídicos en situaciones de desacuerdo, de incertidumbre, y es lo propio del derecho hacerlo mediante el proceso. Y también, como decía Piero Calamandrei, discutir sobre el proceso al final
no es sino poner en discusión todo el sistema de la legalidad. Supone discutir de nuevo sobre las cuestiones de validez y de justicia, de Estado y sociedad, de poder y derecho, de legisladores, jueces y gobiernos, de creación y aplicación jurídicas, etc. Centrándonos en el ámbito jurisdiccional, el objetivo del proceso no es simplemente llegar a una decisión fundada sobre los hechos del caso y sobre una determinada concepción acerca del sentido y alcance de las normas, sino hacerlo mediante un proceso racional en el que participen de forma equilibrada las partes. La cuestión es cómo diseñar procesos justos que proporcionen a quien intervienen en ellos el debido reconocimiento y respeto, logrando con ello la finalidad práctica de hacer que las decisiones jurídicas resulten aceptables. El proceso tiene un valor por sí mismo, tiene un valor intrínseco, con independencia del valor sustantivo de los resultados. Ciertamente no puede pensarse en diseñar un procedimiento que sea articulado de modo que se asegure un resultado justo, porque como muy bien nos dijo Rawls, el modelo de proceso judicial no es un modelo de justicia procesal perfecta. Pero a pesar de ello, el proceso contiene elementos valorativos relevantes. No hace falta, por supuesto, hacer referencia a ellos aquí. La racionalidad procedimental, ¿no? Decía Longfellow que la jurisdicción asume una carga de racionalidad que no conlleva ninguna otra forma de ordenación social. La racionalidad, como he dicho, las garantías, el respeto por la igual dignidad humana, la equidad y sobre todo uno de los valores que creo que es esencial destacar y que no siempre se ponen de manifiesto al hablar de este tema es que en el proceso también hay un tipo de participación ciudadana, ¿no? La oportunidad de intervenir en el procedimiento para hacer una defensa de los derechos mediante argumentos. Y ahí intento resumir por las horas que son, pero ahí es donde planteo en esa concepción del derecho, sobre todo desde la dimensión del proceso, es donde planteo, iba a poner antes el reloj, donde planteo el concepto de derecho de acceso a la justicia. Me refiero al concepto de derecho de acceso a la justicia, muy rápidamente a la fundamentación moral de ese derecho y llego después al tema de las barreras, que es el que me interesa sobre todo. Concepto de derecho de acceso a la justicia. Acceder a un proceso equitativo y obtener una decisión fundada en un marco participativo es una pretensión legítima de cualquier persona. El proceso tiene que ser accesible a todos los que necesitan la tutela jurisdiccional para satisfacer sus necesidades. Pero además de esta visión subjetiva de la relación procesal, se tiene que completar con una visión objetiva, conforme a la que el proceso ha de favorecer además el logro de beneficios sociales. Que sea el acceso a la justicia ha sido una cuestión sobre la que hay una literatura muy extensa. Voy a referirme a dos elementos que creo que pueden ser destacados. Uno de ellos lo pone de manifiesto María José Añón, profesora en la Universidad de Valencia, que habla del carácter multidimensional del derecho de acceso a la justicia. Y otro elemento que creo que es importante lo pone de manifiesto el profesor Gianluigi Palombella, que habla de que es un derecho ius generativo. Primero, sobre la dimensión o sobre el carácter multidimensional. Cuando se habla de acceso a la justicia se está hablando de muchas cosas. Tiene importancia hablar de este concepto como derecho desde distintas dimensiones. Primero, porque el acceso a la justicia desempeña un papel fundacional que marca la distinción entre el estado de naturaleza o la sociedad sin derecho y la sociedad jurídica, la sociedad política. Sin acceso a la justicia no hay legalidad efectiva y se retorna al uso privado de la fuerza del estado de naturaleza. La protección que otorga el derecho no depende solo de lo que formalmente establece, sino también de la capacidad para hacerlo efectivo en todo caso. Y ello supone la exigencia de la prestación institucional de medios públicos, de asesoramiento, participación y decisión ante la realidad de los desacuerdos sociales. Las barreras en el acceso a la justicia suponen
la ruptura de la igualdad básica que está en el origen de la comunidad política. Segunda dimensión, el acceso es una garantía, tiene una dimensión instrumental, es un instrumento para la protección y la efectividad de los otros derechos. Amartya Sen habla del aspecto procedimental que acompaña a todo derecho, o Thomas Marshall decía que el derecho a la justicia es de una clase distinta a la de los otros derechos, porque es el derecho a defender y hacer valer todos los derechos de uno en términos de igualdad con otros y mediante procedimientos legales. Pero el derecho de acceso a la justicia, además de garantía de ese papel fundacional, es sobre todo un derecho o un conjunto de derechos o de posiciones jurídicas. El derecho de acceso a la justicia implica un poder jurídico, el poder de provocar la actuación del juez o de oponerse o resistirse ante el juez frente a las demandas de otros. El derecho de acceso a la justicia también puede verse como una prohibición de interferencia en algunas de sus elementos, ¿no?, o de sus facetas, la opción de litigar o no, elegir el medio de tutela que se considera más adecuado, aceptar un acuerdo de conformidad, elegir la asistencia letrada, etc. Pero creo que el aspecto central en el derecho es la exigencia de una intervención positiva para la institucionalización de las condiciones de eficacia y justicia adecuadas para que el proceso pueda cumplir su función. En este sentido, el derecho de acceso a la justicia es un derecho social, no solo garantía de los derechos sociales, sino un derecho en sí mismo. Creo que se debería adscribir a la categoría de status activus processuales de Peter Haberle, que no solo se refiere con ella a la exigencia de que existan procedimientos para la protección de los derechos fundamentales, es decir, la administración prestadora, sino también a la participación en el mismo del destinatario cuyos intereses, necesidades o pretensiones se ven afectados. El derecho de acceso a la justicia exige una compleja organización institucional y un amplio desarrollo normativo como condiciones de posibilidad para su ejercicio, pero va mucho más allá. Las medidas organizativas se tienen que concebir en un marco general de políticas de integración de los sujetos excluidos, de distribución de recursos y capacitación para la participación. Dice Alejandro Sawi que esas son condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda disputar mediante el proceso el significado de las normas jurídicas. Por lo tanto, si la justicia es un servicio público, ¿no?, la administración de justicia presta un servicio público, hay que entenderlo en un sentido muy amplio, porque el proceso efectivamente encauza el conflicto social por vías jurídicas, traduciendo un problema en problema jurídico. Y el acceso a este servicio no depende, el poder acceder, de hecho, a este servicio, no depende solo del modo en que esté institucionalizado el proceso, sino que está mediado por el contexto social que va a condicionar el modo en que los individuos entienden y experimentan el fenómeno jurídico, lo que se ha conocido como legal consciousness, y su capacidad para acceder al proceso. El acceso a la justicia no implica solo la igual oportunidad de presentar una demanda y de obtener una protección por parte de la legalidad, sino también condiciones sociales que favorezcan la igual competencia para usar las leyes. Esta concepción amplia del acceso permite una comprensión más adecuada de las barreras al mismo, en cuanto que existen factores cognitivos, sociales y políticos que impiden que se inicie el proceso. Es necesario, en una literatura muy conocida de Felstiner, Abel, Sarat, hablan de que es necesario primero la capacidad de reconocer que existe un problema, segundo, identificar el problema como jurídico, responsabilizar o identificar a un particular o entidad que haya incumplido la obligación frente que se reclama, reclamar, convertir el problema en una demanda judicial o en una reclamación administrativa, sostener el proceso, que a veces es lo difícil, siguiendo y controlando cada fase del proceso, y por último, hacer efectiva la decisión. Este enfoque amplio del acceso implica que
las prestaciones de la administración no son el único instrumento para alcanzar el objetivo social que constituye el contenido del derecho, sino que la literatura sobre el acceso, que se viene desarrollando de forma abundante, sobre todo a partir de los famosos trabajos de Capelletti, de Garth y Johnson en los años 70 del pasado siglo, no solo se habla en esa literatura del acceso como un derecho exigible, sino como resultados. Y ahí enlazo con la pregunta que hacía antes Silvia, ¿no? El derecho tiene que ver con resultados sociales que se logran mediante el mismo. Esto es así porque el acceso del que se escribe es el acceso a vías de poder para tener la suficiente capacidad para plantear demandas sociales ante realidades de desigualdad. Y la justicia que se reclama no es una justicia individual, obtenida a través de una resolución judicial de un caso, sino la justicia social obtenida a través de los efectos de la jurisdicción en el desarrollo del derecho y en la transformación social. Hace unos días, Luis García Montero afirmaba en prensa, comentando un libro reciente del fiscal Castresana, que, y cito textualmente, un juicio implica meterse en la vida de unos personajes para tomar decisiones que afectan a las vidas de todos. Y me refiero en segundo lugar, hablaba del concepto del derecho, primero desde su aspecto multidimensional y su carácter ius generativo. Las reclamaciones ante los tribunales son las que fijan la agenda de la acción judicial, de modo que las barreras en el acceso a los tribunales tienen consecuencias en el tipo de pretensiones y necesidades que llegan a los tribunales. El orden jurídico está sesgado, no es neutral, pero no solo por la mayor influencia política de los mejor situados, sino por su mayor acceso a los tribunales. El hecho de que el acceso sea una condición fundamental para la efectividad de la legalidad no implica solo, no supone entender solo la legalidad en una dimensión estática, sino en una dimensión dinámica. El acceso no sirve solo para garantizar y hacer efectivos derechos preexistentes, sino para configurar nuevos derechos, nuevos significados jurídicos, para abrir nuevos espacios de protección jurídica. Vuelvo a citar a Alejandro Sagüí, que dice que la falibilidad del debate público se introduce así, abriendo el derecho a la pluralidad, a la complejidad y a la incertidumbre. Y esto ocurre no solo cuando expresan o adoptan decisiones las Cortes Supremas o las Cortes Constitucionales, sino en el día a día de los tribunales que resuelven asuntos que afectan a los bienes, a los fines, a las relaciones de familia, laborales, de viviendas, sanitarias, que son centrales en las vidas de los particulares. Esto en cuanto al concepto, en cuanto a la fundamentación, en qué principios morales podemos, en qué razones sustantivas podemos encontrar el fundamento de un derecho de acceso a la justicia. Ahí creo que hay muchos elementos en muchas teorías críticas que nos pueden ser de utilidad. La primera de ellas, sin ninguna duda, el enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum, creo que aporta elementos esenciales. El acceso a la justicia supone la capacidad u oportunidad real de iniciar un procedimiento jurídico y participar en él de modo significativo y efectivo para exigir derechos o reclamar obligaciones y obtener una decisión justificada. Es decir, es una capacidad. Y es una capacidad básica, en cuanto que es esencial para igualar a todos los sujetos como ciudadanos iguales en un Estado democrático. De esta forma, lo que nos debe preocupar no solo son, utilizando la terminología un tanto confusa, al menos en castellano, de Amartya Sen, lo que nos preocupa no son los funcionamientos, la materialización, la realización efectiva de nuestras elecciones, sino la capacidad, la posibilidad real de acceder a la justicia. El enfoque de las capacidades creo que nos ofrece al menos 3 elementos que considero relevantes. Primero, otorga un carácter central a la libertad y a la agencia individuales. Quien accede a la justicia no es o no debería ser un mero receptor de un servicio, sino un agente activo tanto en la decisión de litigar como en la conformación del resultado final. Segundo, el enfoque de las capacidades visibiliza la brecha
entre lo que el derecho promete y lo que realmente las personas pueden lograr con él. Orienta el foco hacia las condiciones sociales que habilitan o inhabilitan a los individuos para actuar y, al mismo tiempo, pone el foco en la responsabilidad de los poderes públicos para generar las condiciones de todo tipo, materiales, institucionales, culturales, para que los individuos puedan llevar a cabo esos funcionamientos. Y tercero, el enfoque de las capacidades proporciona criterios para realizar evaluaciones empíricas e identificar urgencias y prioridades sobre cómo desarrollar las políticas de intervención, cómo evaluar los arreglos institucionales, ¿no? De hecho, mucha de la literatura sobre el acceso a la justicia habla de la eficacia, de la eficiencia en materias educativas, en materias de vivienda, etc. No obstante, el enfoque de las capacidades, y así lo reconocen Amartya Sen o Martha Nussbaum, no se presenta como una teoría normativa completa que excluye otros enfoques. Y hay algunos elementos de otras teorías morales que creo que nos pueden aportar elementos importantes. Por ejemplo, y simplemente las menciono. Bueno, lo que tienen en común esos elementos que voy a mencionar es que provienen de teorías críticas de justicia social, que se definen por varios elementos. Primero, la intersubjetividad y el reconocimiento de la interdependencia, que creo que es importante, la dimensión de poder en las relaciones sociales y la sensibilidad a la vulnerabilidad. Primero, el planteamiento de Axel Honneth es de especial interés. El autor habla de que la autorrealización depende de la calidad de las relaciones de reconocimiento mutuo. El autorrespeto y el respeto social, de los que habla este autor, dependen de la habilidad para reclamar las pretensiones legítimas propias a través de un proceso jurídico en el que la persona se presente como un actor moral en igualdad con los demás miembros de la comunidad. Acceder a la justicia no es solo una cuestión procedimental, institucional, sino un modo fundamental de reconocimiento jurídico. Permite que cada persona sea vista y tratada como alguien cuyas reivindicaciones importan y deben ser escuchadas. Otro elemento que creo que suma a esa visión holística, hablo yo de fundamentación moral, es la propuesta de Rainer Forst de un derecho básico a la justificación, como pretensión de ser respetado como un ser de justificación autónomo, que es esencial para entender el valor del proceso. Igual que en las propuestas de reconocimiento, también desde esta perspectiva, no se refiere a lo que alguien tiene o no tiene, sino a cómo es tratado. Y creo que esta es una dimensión esencial para hablar del procedimiento. La idea de no dominación del neorepublicanismo, particularmente en su versión procedimentalista, como la que propone Frank Lovett, que sirve para concebir el acceso como garantía de que se van a seguir normas y procedimientos en el ejercicio del poder. Y ese elemento del poder que no puede ser ignorado ha sido especialmente puesto de manifiesto por quienes hablan de empoderamiento jurídico en relación con el derecho de acceso a la justicia, en el marco de los análisis sobre derecho y desarrollo, ¿no? Y se insta a una reforma sistémica profunda que permita a los más desfavorecidos recurrir al derecho para promover sus derechos. Y ese último elemento al que antes hacía referencia, el concepto de vulnerabilidad, que parece que está muy de moda, ¿no? Y es importante si se observa sobre todo desde una perspectiva social contextual. La vulnerabilidad se refiere a procesos sociales identificables y cambiantes de discriminación y de exclusión. Dolores Morondo, por ejemplo, ha puesto de manifiesto que puede ser un término muy útil para hablar de formas o motivos de discriminación que no están formalmente reconocidos. Y de hecho por ahí anda en parte algo de la jurisprudencia europea, ¿no? que emplea este concepto. Y llego a la idea de las barreras y de la desigualdad social. Cualquiera que sean los términos y enfoques que utilicemos para identificar las formas complejas de la desigualdad social, esta constituye el punto de partida desde el que plantear la reflexión sobre las barreras del acceso a la justicia. Hay una continuidad entre justicia social y justicia procesal. La racionalidad y la equidad del proceso no pueden pensarse en abstracto al margen de los contextos sociales. Las barreras de las que se pueden hablar son muchas, pero voy a hablar solamente de dos. Especialmente la primera es la que creo que puede aportar una dimensión más interesante para lo que yo quiero hablar esta tarde.
La primera es barreras e injusticia epistémica y la segunda es barreras y protección o defensa de intereses colectivos. Hablar de injusticia epistémica, en primer lugar, supone considerar el conocimiento en general desde un punto de vista de la justicia social, esto es, del modo en que la estructura de los procesos sociales, económicos, políticos, culturales, determinan cómo se produce y cómo se cuestiona el conocimiento de la realidad. La injusticia epistémica se refiere a la distribución desigual de credibilidad y de autoridad en la producción y en la validación de conocimiento derivada de las dinámicas de poder que atraviesan nuestras sociedades. Desde teorías críticas muy diversas, aquí podríamos remitirnos a las de cuño frankfurtiano, a las propuestas de racionalidad comunicativa de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, a la crítica que hace Nancy Fraser, por ejemplo, al modelo elitista de esfera pública, el standpoint de las teorías feministas, las epistemologías situadas, las epistemologías del sur y tantas otras que podríamos sumar. Todas ellas tienen en común que rechazan una concepción cientifista y positivista del conocimiento, conforme a la que éste puede producirse con independencia de la experiencia subjetiva y colectiva, y se sostiene una concepción del conocimiento como socialmente construido y situado. Las jerarquías sociales producen jerarquías de credibilidad. En palabras de Jane Mansbridge, los grupos subordinados a veces no logran encontrar la voz o las palabras adecuadas para expresar sus pensamientos y cuando lo hacen descubren que no son escuchados, son silenciados, alentados a mantener sus deseos en estado incipiente. La duda a la que trato de afrontar en el libro es si el proceso judicial puede contribuir al reconocimiento de cualquier persona como sujeto igual epistemológicamente. Se distingue en la literatura más reciente, ¿no?, que tiene su origen quizá en el libro conocido de Miranda Fricker, se distingue dos formas de injusticia epistémica. La injusticia testimonial, que supone un déficit de credibilidad de los juicios de un emisor, derivados de estereotipos y prejuicios radicados en estructuras desigualitarias. Supone silenciamiento, distorsión, desconfianza, déficit de credibilidad. Y la injusticia hermenéutica, que es de la que quiero hablar porque quizá la primera haya sido más trabajada desde el punto de vista jurídico. La injusticia hermenéutica supone la falta de recursos de interpretación colectivos que impiden injustamente a un sujeto comprender sus propias experiencias en situaciones de marginación y le impiden también defenderse. La dimensión hermenéutica de la injusticia epistémica, ya he dicho, ha sido menos tratada en la literatura jurídica, pero creo que resulta esencial para comprender los obstáculos en el acceso a la justicia de los grupos desfavorecidos. Conforme a este concepto, la asignación de significado a experiencias sociales o experiencias particulares está determinada por las relaciones de poder social. Los recursos epistémicos que compartimos suelen estar determinados por quienes están en una mejor posición. Los más indefensos se ven obligados a interpretar sus experiencias conforme a esquemas en los que no encajan. Esta realidad dificulta la capacidad de la persona para identificar la relevancia jurídica de su problema y enmarcarlo en las categorías jurídicas e incapacita también a las autoridades jurídicas para otorgar sentido jurídico a las experiencias sociales que sufren algunos grupos sociales. El derecho produce injusticia hermenéutica de modos diversos. Por ejemplo, este tema lo ha tratado Carlos Lema. A veces carece de conceptos para identificar y nombrar las experiencias marginadas. Los más vulnerables no tienen capacidad para comprender la relevancia jurídica de su experiencia y se ven obligados a encajarla en nociones jurídicas inadecuadas. Otra forma de producir injusticia hermenéutica es estableciendo una interpretación como si fuera la única válida, excluyendo cualquier otra interpretación alternativa. O por último, que es de la que quiero ahora poner un ejemplo, a veces se produce injusticia hermenéutica no reconociendo, ocultando o considerando o declarando como ideológico conceptos que se van desarrollando extrajurídicamente para dar cuenta de las experiencias de discriminación. Me voy a referir a uno de esos conceptos, pero se me han ocurrido
otros posibles y seguro que vosotros tenéis en mente muchos más. El concepto de mobbing o de acoso laboral, que cada vez se ha delimitado más y que cumple un papel jurídico, es un concepto que se ha creado fuera de, o se ha ido construyendo fuera del derecho y después ha sido incorporado. El concepto de identidad no binaria o el concepto de neurodivergencias, por ejemplo, ¿no? Pero yo me quiero referir al concepto de violencia obstétrica. La violencia obstétrica consiste en todas aquellas acciones y conductas que deshumanizan y minimizan a las mujeres durante el proceso de embarazo, parto y la etapa posterior al parto, a través de malos tratos físicos y verbales, humillaciones, ausencia de información y de consentimiento, abuso de medicalización y patologización de procesos naturales. España ha sido ya condenada en 3 ocasiones por el Comité de la CEDAW por violencia obstétrica a mujeres embarazadas en el sistema sanitario español. La última en un dictamen con fecha de 24 de febrero de 2023. Las recomendaciones que se han hecho a España es que se garantice la reparación a la mujer, a la individual, garantizar, además, las otras medidas son más generales, garantizar el consentimiento libre e informado, realizar estudios estadísticos sobre violencia obstétrica para visibilizar el fenómeno y orientar las políticas públicas, la formación específica del personal sanitario, de los operadores jurídicos, que evite estereotipos de género y que asegure el acceso efectivo a los recursos para las víctimas. Dejando al margen el debate importante acerca de la vinculatoriedad de los dictámenes de las comisiones de los tratados de derechos humanos e internacionales, no puede negarse que esos dictámenes, y así hay una literatura que lo sostiene, tienen efectos jurídicos. Los estados que han ratificado los tratados correspondientes tienen deberes positivos que al menos implican medidas legislativas o políticas públicas de distinto tipo, ¿no? España ha avanzado algo. En la Ley Orgánica 1.23 se refuerza algo más la autonomía de la mujer, ha avanzado en protocolos sanitarios, hay un reconocimiento explícito de la violencia obstétrica en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, pero falta el reconocimiento de una categoría general a nivel nacional autónoma para este tipo de violencia. Y falta un cauce específico para materializar lo que nos ha dicho ya las comisiones de la CEDAW en sus dictámenes, ¿no? Y de hecho hay una sentencia importante del Supremo, con ocasión, no era un caso de violencia obstétrica, era el caso, imagino que os sonará, de González Carreño contra España, ¿no? Un caso de violencia de género que acabó con la muerte, era un caso del régimen de visitas del padre a la niña, la madre no quería dejar a la niña al final quedó con su padre que la mató, ¿no? Y bueno, el caso siguió todo un proceso, ¿no? Llegó al Comité CEDAW y el Tribunal Supremo emitió una sentencia muy conocida, la sentencia 1263/2018, que abrió el camino para usar, y creo que antes se ha dicho algo, la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como vía de cumplimiento, ¿no? Aunque es verdad que esa línea quedó ahí parada y no ha tenido mucho éxito con posterioridad, ¿no? El Tribunal Constitucional sí que ha tenido ocasión de pronunciarse en relación con la violencia obstétrica en un caso de una gestante ingresada forzosamente en el Hospital Universitario Central de Asturias para preservar su vida y la de su hijo, dado que estaba en una situación de alto riesgo por lo avanzado de la gestación, estaba ya de más de 42 semanas. La madre interpuso un primer recurso de amparo contra la orden judicial de ingreso forzoso en el hospital y posteriormente un segundo recurso de amparo contra las actuaciones médicas que siguieron a aquel ingreso para salvar la vida de la madre y del nasciturus. En la segunda sentencia de esos 2 recursos, hubo 2 sentencias, la segunda, la sentencia del Constitucional 11/2023, el Tribunal Constitucional desestima el segundo recurso al considerar que la atención prestada por el equipo médico del hospital fue del todo correcta y diligente, conforme a los protocolos y con consentimiento, conforme estima el tribunal, conforme a los hechos probados. El tribunal no alude a los dictámenes de la CEDAW en esa sentencia, porque dice que no tienen funciones jurisdiccionales, que son puras recomendaciones. Hay 4 votos particulares a la sentencia,
3 de ellos reconocen que había un contexto coactivo en el que la mujer no podía expresar su consentimiento. Y en el segundo de sus votos particulares, la magistrada María Luisa Balaguer afirma que el razonamiento del Tribunal Constitucional es excesivamente formalista y no tiene en cuenta la noción de violencia obstétrica, dice la magistrada, que es fundamental para concluir si existe o no vulneración de derechos. Bien, creo que este caso evidencia de modo bastante claro cómo las mujeres han experimentado experiencias negativas en el proceso del parto, pero carecían de un marco conceptual reconocido para comprender y expresar esas prácticas lesivas de derechos. Esto es, un marco conceptual que les permitiera nombrar el daño. La reticencia del Tribunal Constitucional a adoptar el concepto de violencia obstétrica, a pesar de la argumentación de la demandante y a pesar de los dictámenes de la CEDAW, creo que podría ser un ejemplo de injusticia hermenéutica institucional. En definitiva, el derecho expresa y contribuye a perpetuar injusticia hermenéutica, consolidando prejuicios y estereotipos socialmente asentados y regulando fenómenos vinculados a experiencias marginalizadas desde marcos conceptuales que no incorporan la comprensión de quienes sufren el daño. En este sentido, la literatura habla de un concepto que es el de marginación hermenéutica, y esta existe cuando, primero, en aquellos casos en que se deja la experiencia de ciertas personas o colectivos fuera del marco de comprensión jurídica colectiva. Y eso dificulta la denuncia, dificulta que se entienda el patrón estructural del problema y dificulta además la obtención de protección y de indemnización. Pero además, y este es el tema en el que yo ahora estoy trabajando y me parece muy interesante, el derecho desaprovecha lo que se le llama en la literatura el privilegio epistémico de las personas marginalizadas, que son quienes pueden evidenciar el carácter parcial y sesgado de los recursos jurídicos dominantes e incorporar en el derecho otras experiencias y controversias. No todas las relaciones sociales, las posiciones sociales permiten hacer visible y comprender la estructura real de las relaciones sociales. Superar una epistemología parcial y sesgada requiere construir un punto de vista alternativo, lo que es un logro colectivo que surge de la reflexión crítica y la acción política y jurídica. El acceso a la justicia adquiere una función relevante en este esquema si se concibe como una herramienta que posibilita la configuración de significados jurídicos alternativos. No paso por alto el problema esencial de que la función jurisdiccional no cumple una tarea individual, es decir, resuelve problemas particulares, y el problema que planteo es un problema colectivo, la necesidad de construir una gramática común que permita canalizar las demandas. Sin embargo, quiero poner, el tema es sumamente complejo y no voy a entrar en él, pero dos aspectos que considero relevantes. Primero, que los tribunales son parte de un ecosistema deliberativo en el que cumplen una función relevante positiva. Son diversos los actores que forman parte del complejo entramado institucional mediante el que es posible traducir la deliberación pública en resultados jurídicos. El debate político sobre las leyes se prolonga en el discurso jurídico de intercambio de argumentos ante los litigios particulares. Desde esta perspectiva, la propiedad deliberativa de la democracia, como escribe Carlota Ucín, es transversal a todas las instituciones, como modo de adoptar decisiones dando razones públicamente e incorporando las voces de los afectados. Y en este sentido, un aspecto que remarca, por ejemplo, Donald Belo Hood, el acceso a la justicia la jurisdicción cumple un papel relevante en ese sistema deliberativo por su orientación funcional a casos particulares, salvando el riesgo de que la cualidad deliberativa se quede solo en el nivel abstracto, teniendo lugar entre las élites institucionales sin la participación de individuos y grupos. Dice Donald Belo Hood, los tribunales servirían al sistema, harían visibles a los individuos y pondrían a prueba cómo se están aplicando las normas generales a personas específicas. Y llego así, ya no le voy a dedicar demasiado tiempo, a la segunda de las barreras, la que tiene que ver con la representación de los intereses colectivos. Este es uno de los problemas clásicos del acceso a la justicia, el relativo a la representación procesal de intereses de grupo. La litigación colectiva identifica clases o conjuntos de intereses
que carecen de protección jurídica efectiva a pesar de estar formalmente reconocidos en las leyes como merecedores de protección. Esta falta de protección se debe a que la litigación individual de esos intereses no es eficiente porque los costes son mayores que los beneficios que pueden obtenerse de ellos a nivel individual. Se trata de intereses que son valiosos para individuos en cuanto miembros de grupos más amplios y que van a tener que cooperar para hacer valer sus intereses y necesidades. Puede existir un interés público en que esos intereses se planteen procesalmente y se gestione colectivamente la distribución de los costes. Esto ocurre cuando los intereses en juego corresponden a personas que integran grupos desfavorecidos con escasas posibilidades de incoar un procedimiento. El fin no es solo obtener la reparación de un daño concreto en un caso individual o lograr protección a intereses que en otro caso no estarían protegidos, sino un objetivo más general de reforma social y representación pública de intereses de las personas de grupos excluidos. El litigio de interés público aprovecha el potencial de los casos que se pueden hacer llegar a los tribunales para lograr cambios jurídicos y cambios sociales. Hay mucha literatura que considera que este tipo de litigio es una vía imperfecta e insuficiente para el cambio social. Los tribunales, se señala, no pueden por sí solos ser productores eficaces de reformas jurídicas por su dependencia indudable de las instituciones políticas y su falta de poderes de ejecución y enmienda. Además, la canalización de problemas por la vía judicial restringe el modo de plantear esos problemas y los posibles resultados, ¿no? Se simplifica la complejidad del conflicto en juego, se fragmenta la acción en litigios particulares, se puede generar desigualdad cuando unos conflictos llegan y otros no a los tribunales. Pero el litigio de interés público tiene un potencial especial para evidenciar disfuncionalidades en el sistema jurídico o plantear opciones diversas a las leyes y a los precedentes vigentes. Tiene especialmente la capacidad de situar en la agenda jurídico-política cuestiones que se quedan sino en los márgenes. La especial posición epistémica de los sujetos que tienen una experiencia propia de injusticia supone que son ellos los que pueden evidenciar en mayor grado el carácter sesgado o parcial de los recursos hermenéuticos dominantes. El aprovechamiento de esa experiencia para cuestionar los significados y las soluciones jurídicas vigentes ayuda a la toma de conciencia que se alcanza en la práctica de compartir experiencias. De este modo se logra visibilizar desigualdades que los peor situados experimentan sin ser capaces de conceptualizarlas ni traducirlas jurídicamente. La vía jurisdiccional, y termino ya prácticamente, la vía jurisdiccional como factor para activar procesos de deliberación jurídica no deja de ser una muestra de debilidad de nuestras instituciones políticas y las instancias de mediación entre la sociedad y la política. En las circunstancias más extremas, que creo que de las más extremas, y es a la que me refiero en el libro, es la situación de los migrantes forzosos, ¿no? Son los más desprotegidos de todos los seres sobre la tierra ahora mismo. El acceso, ¿no? En esas circunstancias más extremas, el acceso a la justicia aparece como la contrapartida de la inacción de las mayorías y la desprotección de minorías con escasa o nula influencia política. Esto lo dice Owen Fish, o esto lo decía también, por ejemplo, John Hart Ely. Decía que cuando falla el derecho al voto es cuando cumplen un papel importante los tribunales, ¿no? Pero la legitimidad de la actividad judicial en este sentido no deriva de su especial capacidad para interpretar los valores públicos, sino de su adherencia a las exigencias de la razón pública, la obligación de afrontar los agravios que de otro modo preferiría evitar, de oír a todas las partes afectadas, de deliberar en audiencia pública, de llegar a una decisión basada en razones. Y concluyo, el acceso a la justicia como parte de una política pública, utilizando el término difícil de Maggie Barrere, antisubordiscriminatoria, es un elemento imprescindible para una sociedad igualitaria, como base para la participación efectiva de toda persona en la definición colectiva de los derechos y en el reconocimiento como sujeto de derecho. Esta efectividad requiere que la intervención pública no se oriente a desequilibrar el proceso,
en favor de los débiles, no es ese el objetivo, sino reequilibrar su posición social con el fin de que la igualdad procesal sea real. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Empezamos el turno de cuestiones. Silvia. Tengo dos preguntas muy puntuales. Usted ha hablado del derecho de acceso a la justicia. Me preguntaba si en razón del rol que la justicia constitucional ha tenido en las últimas décadas, se puede hablar también de un derecho de acceso a la justicia constitucional. Y cuando usted hablaba de injusticia epistémica, me preguntaba si esto implica descolonización del derecho, aceptación del pluralismo jurídico en sentido fuerte, como por ejemplo la admisión de la corte sharaíticas o la admisión del proceso, el reconocimiento del proceso de las penas indígenas. Bueno, dos preguntas importantes. En cuanto a la primera, si hay un derecho de acceso a la justicia constitucional, sin duda, pero claro, ahí está la cuestión de la posibilidad que tiene el Tribunal Constitucional de aceptar o no los recursos. Ahí es compleja la cuestión, porque si tuvieran que entrar todos los recursos de amparo que se presentan, sería imposible, quedaría colapsado y anularíamos al Tribunal Constitucional. Entonces sí que se necesita una restricción o una selección de los casos que se resuelven, pero lo que podría discutirse es cuáles son esos criterios. Y entre esos criterios podría estar supuestos que especialmente están en los márgenes, que tienen más dificultad de acceso por otras vías, que plantean cuestiones que no han sido especialmente debatidas en la esfera política. Entonces, a lo mejor algo, no exactamente así, pero algo así dice, que no lo he citado ni una sola vez, y inspira mucho de lo que digo Marco Segatti, ha trabajado mucho estos temas, que ha estado en la Universidad de Girona y bueno, es italiano, ciudadano del mundo, ¿no? Ha estado en muchos sitios. Y algo yo creo que va por ahí, las cuestiones de cómo seleccionar los casos, ¿no? Y lo mismo ocurre también en cierta forma con los recursos de casación, ¿no? Entonces, cómo seleccionar los casos. Yo creo que no pueden llegar todos, indudablemente, pero podría ser un criterio el tener en cuenta este tipo de consideraciones. La pregunta iba en particular porque, por ejemplo, en Italia no tenemos amparo, entonces no Ya. hay acceso a la justicia constitucional. Ya. Claro, yo estaba pensando en el recurso de amparo. Entonces, ¿pensabas en los recursos de inconstitucionalidad? En general, acceso, sí. Bueno, pero los recursos de inconstitucionalidad sí que no hay ningún límite, ¿no? En principio, los sujetos que tienen... Sí, pero de tu Los ciudadanos argumentación no, se no, desprende no, que hay una consideración de diseño institucional que debería incorporar el amparo, Eso. con Ya, límites, pero... ya. Entonces, claro, a mí Ya la pregunta enseguida me ha captado porque sabía que no había amparo. Ya, vale. Yo estaba pensando desde el punto de vista del amparo. Claro, reclamaría, yo creo, el amparo, ¿no? Yo creo que sí. Y luego estaría esa otra cuestión que yo planteaba, de cómo seleccionar entre esos recursos de amparo. Pero yo creo que sí, que supone en realidad una disfunción, entre comillas, en el modelo puro de Tribunal Constitucional, pero que supone una mayor garantía de derechos, ¿no? Desde mi punto de vista. En cuanto a la segunda cuestión, la descolonización del derecho y si supondría dar entrada, ahí entraría en el tema difícil que yo intento esquivar, de los métodos alternativos de solución de conflictos. Desde mi punto de vista, y ahora no hay tiempo para desarrollar una argumentación profunda tal y como la requeriría, yo creo que la perspectiva del enfoque de las capacidades de Amartya Sen, de Martha Nussbaum, quiere decir que tener un derecho es tener una capacidad, es decir, que estás en posición de ejercerlo si quieres ejercerlo, ¿no? Tienes las condiciones o se dan las circunstancias para que el ejercicio efectivo, ¿no? Otra cosa es que tú quieras o no ejercerlo. Y entonces, en ese sentido, creo que la posibilidad de acudir al proceso tiene que ser un derecho universal, que los métodos alternativos no supongan en ningún caso
evitar que el sujeto que tenga intención pueda plantear la demanda ante un proceso judicial, ante un juez independiente, imparcial. Entonces, otros modelos de justicia fuera del proceso judicial, sin posibilidad, como procesos paralelos, desde mi punto de vista tengo ciertas prevenciones respecto de... No sé si con esto contesto a tu pregunta. Sí, no, porque yo creo que es el juez, ese papel fundacional al que me refería, ¿no? Que el proceso es el que hace efectiva la legalidad, y esa idea está, por ejemplo, en Thomas Hobbes. Sin proceso, sin posibilidad de hacer efectivo mis derechos, no tiene sentido que sean reconocidos como tales. Entonces, la imagen o la figura de un juez independiente, vinculado a la ley, es una garantía de derechos que puede verse en riesgo si seguimos otras vías de resolución de conflictos. Es que usted dice, son métodos alternativos de justicia, pero si aplicamos una justicia epistémica, para ellos no son métodos alternativos, son el método, el proceso, es decir, si verdaderamente descolonizamos el derecho, debemos aceptar que esos son procesos como el nuestro, ¿no? Totalmente, y mucha de esa literatura crítica que yo he mencionado van por esa vía. A mí me preocupa que esas otras vías supongan mayor indefensión, y el problema de las minorías dentro de las minorías, quién protege los derechos de los que no están protegidos dentro de esos grupos. Desde mi punto de vista ofrece mayores garantías un proceso judicial bien articulado, un proceso judicial justo, pero esto es una percepción particular. No soy una defensora del pluralismo jurídico a ultranza, soy defensora más bien de un modelo, yo le llamo de transnacionalidad, de cómo pueden, y el ejemplo de la violencia obstétrica lo he usado en ese sentido, sería un ejemplo de cómo otras instancias, en este caso los comités de derechos humanos, cómo pueden servir para reforzar o al menos presionar que los estados, las administraciones, los gobiernos de los estados cumplan efectivamente aquello que se han comprometido a cumplir. Entonces, si es una vía de refuerzo, bien. Si es una vía exclusiva que aleja a ciertos sujetos de las vías garantistas del proceso judicial, yo tengo mis objeciones, pero desde luego que muchas de las epistemologías del sur que yo he citado, sin ninguna duda, a lo que llegan esas formas de pluralismo y a otros modelos de resolución de conflictos, sin duda. Sin duda. Julie. Sí, yo también, rápido, y dos cuestiones. Bueno, enhorabuena por la publicación. Gracias por la ponencia. Para seguir el hilo de Andrei, Estado de Derecho, eficacia, buena administración y ahora justicia. Dos cuestiones. Una, has hablado del tema de la justicia como servicio público, has citado el caso de Ángeles González Carreño del año 18, y lo enlazaría con lo que yo apenas he entrado, que no tenía tiempo, que era el tema de aplicar al ámbito de justicia el utillaje que se ha desarrollado en las últimas décadas en el Poder Ejecutivo de la buena administración. Mi pregunta es, Ángeles González Carreño no está hablando el lenguaje de la buena administración de justicia cuando exige una diligencia debida, o al revés, constata la falta de diligencia debida, ergo un funcionamiento normal, y da lugar a la responsabilidad. Y eso lo podríamos extender a otros casos y añadir desde el derecho administrativo público al ámbito procesal esa idea de buena administración como comportamiento diligente. Pregunta, está por hacer, yo creo que no lo hemos hecho hasta ahora, pero me gustaría saber tu opinión. Dos, de nuevo, eficacia, buena administración y la expresión procesal. Yo he explicado cómo funciona en el ámbito administrativo el tema de la buena administración, de la diligencia debida, que se han producido muchas litigaciones, es verdad, pero en todas esas litigaciones el litigante siempre ha alegado la violación
el derecho a su buena administración por la existencia de un derecho implicado, el de propiedad, el que fuera, o un interés legítimo, porque ese es el funcionamiento, en especial ahora me ciño del contencioso administrativo español. Necesitas alegar un derecho violado que te afecte a ti o un interés legítimo que te afecte a ti. Y eso conecta con el tema del litigio de interés público, la representación de intereses colectivos. Y mi pregunta es la siguiente, mi duda o mi inquietud, que también comparten otros administrativistas, pocos, pero que sí se ha surgido, es la siguiente. Si una autoridad viola el estándar de diligencia debida, debido cuidado, eso es evidente que en ciertas ocasiones puede afectar a una persona muy concreta, yo que sé, el que solicitó la autorización urbanística, el que solicitó que no le impongan una multa de tráfico. Pero en otras ocasiones, yo creo que hay más ahí implicado. Si hablamos de uso de dinero público en contratación administrativa, si hablamos de uso de dinero público en subvenciones, si hablamos de uso de dominio público, si hablamos de violencia de género, violencia machista, ahí la violación de la diligencia debida o el debido cuidado trasciende quizás el caso individual. De hecho, la ley catalana de violencia machista habla también de diligencia debida. Estamos en silos jurídicos donde estamos usando conceptos parecidos. Entonces, mi cuestión es, yo creo que, por lo menos en el ámbito contencioso, ahí tenemos un problema, porque hay unos intereses colectivos que exceden a una persona concreta a la diligencia debida y al debido cuidado, por ejemplo, en el uso de fondos públicos que provienen de los impuestos, o en el caso, por ejemplo, de violencia sistémica machista o falta de diligencia debida en la lucha contra la violencia. ¿No tendría sentido ampliar la legitimación para lograr, es decir, esa eficacia, esa buena administración? ¿No es demasiados estrechos los canales que tenemos en España y en el contencioso en particular, de lo que es el interés legítimo individual y el derecho individual frente a lo colectivo? Una buena reflexión lo agradecería. Sí. Bueno, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? En cuanto a la primera cuestión del caso González Carreño, efectivamente aquella sentencia del Supremo abrió muchas esperanzas, pero en realidad luego no ha llevado a nada, porque luego el Constitucional no ha dicho que no tiene ninguna vinculatoriedad a las recomendaciones, que hay que tratarlas como puras recomendaciones, ¿no? Yo, precisamente por ese juego que creo que es importante de cómo instancias internacionales pueden presionar a las instancias nacionales para que efectivamente cumplan lo que dicen cumplir, esa sentencia abre la vía para ello, que luego no se ha seguido. Esa sentencia establece que existe una responsabilidad patrimonial de la administración. Eso sí que es una medida muy directa. No tendríamos de que recurrir a instancias internacionales. Desde nuestro propio derecho ya podríamos extraer la obligación de diligencia. Claro, pero ¿por qué hemos necesitado una instancia internacional? Porque España no ha cumplido. Entonces, si la instancia es internacional es un refuerzo para recordarle lo que no está haciendo y para ponerlo de manifiesto en un caso concreto, ¿no? Y desde entonces se le dijo, por ejemplo, que hiciera estudios estadísticos a España, que hiciera estudios estadísticos en este caso de violencia obstétrica, pero muchas decisiones son en general sobre violencia de género, ¿no? Y bueno, pues España ha hecho ciertas cosas, pero se podían hacer muchas más, ¿no? En cuanto al segundo comentario, estoy totalmente de acuerdo que los intereses y los derechos como fundamento de una reclamación son individuales en su gran parte, ¿no? Mientras que yo creo que a lo que quieres hacer referencia con lo que has dicho es al elemento estructural de muchos problemas, ¿no? Y claro, ahí es donde surge el choque de cómo puede el derecho hacer frente a un problema que no es individual o de un grupo de personas, sino que es un problema de fondo de la sociedad. Y claro, pues el derecho es limitado, no cabe ninguna duda. Cuando hablas de ampliar la legitimación, no te refieres a legitimación procesal, ¿o sí? Me refiero a legitimación procesal frente a casos de violación del derecho a una buena administración, una violación sistémica. Claro. Tampoco la legitimación procesal ampliada o colectiva es mejor,
pero no es la solución última para abordar los problemas estructurales. Los problemas estructurales se resuelven con políticas públicas, se resuelven con decisiones legislativas, con cambios sociales, con cambios educativos, de todo tipo, ¿no? En todo caso, la legitimación activa cada vez se amplía algo más a través de asociaciones, ¿no?, de derechos. Y yo, sobre todo, el concepto de diligencia debida lo he estudiado más, o lo he visto más en el contexto también de reclamaciones en relación con el medio ambiente, empresas, ¿no? Y entonces, a mí me parece un concepto útil, pero por una parte no creo que sea nada novedoso. Yo creo que vuelve a poner de manifiesto que las administraciones incumplen, ¿no? Algo que ya sabíamos, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha gustado en tu ponencia es cómo articular, cómo traducir, qué exigencias concretas, ¿no?, sea un derecho, sea un principio, sea una regla interpretativa, sea el elemento que sea, cómo lo traducimos, en qué en concreto podemos exigirle a la administración y que esto se pueda llevar ante un tribunal, ¿no? Eso es lo difícil. Cómo construir todo eso es lo difícil. Yo creo que has aportado bastante en una de las diapositivas al respecto. Has dicho una cosa ahora importante, no quiero monopolizar, es la cuestión de, claro, pero las malas administraciones sistémicas ya es una cuestión del poder legislativo, del poder ejecutivo, no solo. No. Uno de los mensajes, bueno, que ha quedado oculto probablemente, es que la función judicial también tiene una responsabilidad en la garantía de la buena administración. De tal manera que, actualmente en España, hablo por el Poder Ejecutivo, la violación sistemática de la buena administración no puede ser introducida procesalmente por ningún colectivo o asociación, porque le dirán que cuál es su interés legítimo o su derecho violado en concreto, en qué le perjudica. Primer problema. Dos, si se consiguiera eso, o incluso en las litigaciones actuales donde va solo una persona, por supuesto que el tribunal y la ley de la jurisdicción contenciosa tiene todavía vías por explorar, por una timidez, diríamos, de nuestros jueces y de tradición, porque hay un artículo en la ley de la jurisdicción contenciosa que dice que para restablecer el derecho vulnerado, el derecho a una buena administración, adoptará cualesquiera medidas necesarias para su restablecimiento. Por tanto, un tribunal del contencioso podría perfectamente ordenar una serie de medidas para poner fin a una violación sistémica de la diligencia debida del debido cuidado, por existencia de protocolos inadecuados con niveles de diligencia. Entonces yo creo que tenemos un problema de acceso, y luego si se accede tenemos un problema en que no se están empleando, diríamos, las posibilidades procesales. Pero más allá de la técnica de la ley de la jurisdicción, es más un tema de mentalidad jurídica. ¿Quién es el guardián de la buena administración? ¿Solo el legislador y el poder ejecutivo? ¿Es una cuestión puramente política? El mensaje del derecho a una buena administración es no. A un cierto punto sí, pero en otro cierto punto no. Tenemos ya, diríamos, indicadores, la idea de diligencia de vida, etcétera, que debieran permitir ir un poquito más allá. Pero, en fin. Totalmente de acuerdo. Ingrid. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Yo quería hacer, un comentario y también no sé si compartir una experiencia colombiana que puede poner de presente aún más la pertinencia del tema. El comentario es, creo que paradójicamente habría una relación inversamente proporcional entre el funcionamiento adecuado de un Estado social de derecho en la realidad, ya volviéndose un resultado concreto, que sus ciudadanos tienen un goce efectivo de derechos satisfactorio, y el derecho al acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque entre menos problemas e injusticias haya en la sociedad, pues no hay que activar la administración de justicia. Entonces, me parece muy interesante ver esa correlación la podemos traspolar al sur global, en donde justamente como no funciona el Estado social de derecho, funciona precariamente, necesitamos con más razón que se garantice y se materialice el derecho al acceso a la justicia. Y pongo un ejemplo medianamente positivo de Colombia, de mi país, de la Corte Constitucional, y hubo un tema, una problemática generalizada, sistemática, inhumana prácticamente, de la situación de los desplazados
por el conflicto interno y la violencia. Eran masivos. De hecho, hoy el registro oficial incluye a 8, casi 9 millones de personas como víctimas de ese conflicto, incluyendo el desplazamiento. Estábamos hablando pues, de eso, de millones de personas, y tal y como estaba definido el procedimiento judicial en Colombia, esa realidad no hubiera sido posible atenderla e intervenirla desde la administración pública, bueno, en particular desde los jueces de tutela. En Colombia no existe el amparo, se llama tutela, la acción de tutela, porque era tal la magnitud de la violación de los derechos fundamentales que la Corte tuvo que ser creativa, inventó esta idea, este concepto del estado de cosas inconstitucional. Entonces, estado de cosas inconstitucional es que la situación de 8 millones de personas durante 40 años ha sido de violación sistemática de sus derechos fundamentales. Entonces hubo que romper el procedimiento, el aspecto, la dimensión procesal del derecho, claramente dentro de los cauces del debido proceso, con todas las garantías, pero hubo que hacer una interpretación ampliada de lo que significaba la legitimidad activa dentro del proceso. Y la Corte hizo una labor titánica, la verdad, de acumular esas tutelas para hacer esa relación. Entonces, bueno, ese era el comentario. Y ahora la duda que tengo es, hay un momento que si esas reclamaciones rompen esa barrera institucional y llegan a los tribunales, y los tribunales escuchan las reclamaciones y fallan de manera correcta, pues se disuelve la injusticia, se disuelve la barrera hermenéutica. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, lo digo porque el nombre es un nombre fuerte, digamos, decir que se trata de una barrera hermenéutica es que incluso si llegaran esas reclamaciones a los tribunales competentes para resolverlas, persistiría esa barrera. Entonces, a lo mejor valdría la pena explorar líneas de trabajo en donde las barreras hermenéuticas se limiten a esas, ¿dónde está esa barrera hermenéutica? ¿Dónde está la traba que impide que ese significado de injusticia de ciertos grupos humanos no lleguen y no sean comprendidos? ¿Por qué lo digo? Porque puede haber una subdivisión dentro de las barreras hermenéuticas que aludan directamente a los prejuicios y a los estereotipos que tienen los tribunales, que entre otras cosas es elitista, ¿no? O sea, el tribunal en Colombia constitucional ha adelantado una labor de activismo judicial positivo, de reclamación, digamos, lo ha hecho medianamente bien dentro del contexto de desigualdad tan terrible que hay. Lo ha hecho, pero sigue siendo un tribunal en donde están los abogados que se forman en las mejores universidades de Colombia, del continente, de Europa, una cuestión de 9 señores y más señores que señoras. Es un grupo de profesionales ultra mega sofisticado que si no tienen esa capacidad, esa inventiva y esa idea de trabajar y de romper los esquemas tradicionales del trabajo judicial, no llegarían a incluir esas reclamaciones de justicia que por ser masivos desbordan el derecho procesal, digamos en ese caso el colombiano. Entonces, ¿hasta qué punto valdría la pena diferenciar las barreras hermenéuticas que tienen que ver con barreras institucionales, de recursos, de debido proceso, de proceso judicial como tal, y esas barreras que sí tienen que ver con que se está interpretando mal el derecho y entonces están siendo legalistas y taxativos en, por ejemplo, no reconocer a una persona venezolana que llega al país que necesita ser atendido de manera urgente? Sí, bueno, es mi comentario. Sí, no lo sé si te voy a saber contestar bien. Yo lo que entiendo, la barrera no la entiendo solo como la barrera institucional que encuentra la persona que está en una situación de discriminación, sino que su propia situación de discriminación, de marginación, de vulnerabilidad, como le llamemos, le impide ser consciente realmente de la posición en la que está.
y le impide darse cuenta de que tiene un problema, de que ese problema podría tener una respuesta jurídica, de que puede acudir a un tribunal, ¿no? El otro día, por ejemplo, este lunes he estado en el CSIC, que estoy en un grupo de investigación sobre la idea del privilegio, que yo hablaré ahí de privilegio epistémico, y entonces nos hablaba un profesor, se llama Alessandro Pinzani, es filósofo. Nos hablaba de, él es italiano, pero ahora vive en Brasil y ha hecho un estudio con muchísimas mujeres en situación de marginación extrema. Ninguna de ellas era consciente de las causas de su situación, ninguna. Las atribuían a Dios, a la mala suerte, a así es la vida, con lo cual no buscaban para nada ningún tipo de solución, no calificaban su situación en términos de injusticia ni en términos de derechos, no utilizaban ese lenguaje y por lo tanto no son conscientes de que podrían estar en una situación que podría ser planteada ante un juez para llegar a una solución jurídica. Esto a nivel individual, pero luego también algo de lo que has dicho, estamos hablando a nivel colectivo, no es una mujer en concreto, que por su, ¿no? Sino cómo la estructura social es la que condiciona que los tribunales están acaparados por casos de grandes empresas, por casos mercantiles. También hay mucha literatura que dice que los reclamantes son siempre los mismos, por lo tanto se conocen ya el proceso frente al que llega de forma ocasional, coyuntural, etc. Entonces es un problema estructural, es un problema de desigualdad. No es un problema de cómo facilitar el acceso al proceso institucional, sino cómo hacer que todos los sujetos estuvieran en la capacidad de conocer sus derechos y de reclamarlos. No sé si con esto contesto. Sí, sí. Sí. Y luego has dicho, cuantos menos problemas, pues menos necesitaríamos el acceso a la justicia. Bueno, pero es que el acceso a la justicia... Derechos sociales, en cuanto a derechos sociales. En cuanto a derechos sociales, ¿vale? Porque la propia idea del derecho de acceso parte de la idea de que estamos en desacuerdo, de que va a haber continuamente conflictos, pero al mismo tiempo necesitamos cooperar, queremos vivir en sociedad, somos animales políticos, entonces el acceso nos permite, son vías de resolución de conflictos manteniendo la cooperación social. En casos extremos, donde lo que se rompe es ya cualquier vía de cooperación social, no tiene sentido, yo creo, hablar de derecho de acceso a la justicia. Estaríamos ante otra situación de injusticia que exigiría otro tipo de medidas. Gemma, Sí. en la última intervención ya, Sí, porque... muy breve, muy breve. Bueno, al hilo de lo que ha dicho Ingrid, ¿no? De estas barreras, se me ha ocurrido también la paradoja de la revictimización, ¿no? Donde se da un acceso a la justicia, pero claro, un acceso a la justicia que se vuelve en contra de quien accede a la justicia, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues no sé cómo encajaría en tu teoría. Sí, ahí. Y espera, yo tengo perdona. otra pregunta más. Sí, sí. Esto ligado con lo que te ha dicho Julie Ponce. Yo no me queda muy claro si tú asumes que todos los argumentos que tú proporcionas sobre el derecho de acceso a la justicia, claro, o sea, lo que abren es grandes vías a la argumentación de los jueces. Quiero decir que si tú asumes que todos tus argumentos o muchos de tus argumentos se pueden usar en las resoluciones judiciales o no, es decir, No entiendo. sí, vamos a ver. Por ejemplo, imagínate que yo soy un juez que quiero darle, digamos, dar contenido al derecho de acceso a la justicia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a una persona que se le ha pasado un plazo, ¿no? Pues hago una excepción y digo, bueno, se le ha pasado el plazo, pero esta persona no ha tenido realmente derecho a la tutela judicial efectiva en su sentido de acceso a la justicia por tales y tales circunstancias económicas, sociales, culturales, etcétera. Por ejemplo, no sé, se me ocurre permitir que acceda a la justicia una
no sé, por ejemplo, con el caso de, yo qué sé, de la Dana de Valencia, ¿no? No solamente que acceda cada individuo, sino que acceda, digamos, la asociación de víctimas de la Dana a reclamar, por ejemplo, pues no sé, el buen funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? Como reclamando un interés general, ¿no? Quiero decir que si tú asumes o aceptas que tus argumentos no solamente valen en el plano legislativo de políticas públicas, sino también en el plano judicial. Bueno, empiezo por esta última porque no estoy muy segura si lo he entendido. Sí. A ver, como que valdría saltarse todas las normas procesales para facilitar que se obtenga justicia, pero es que la premisa de la que parto es que el proceso tiene unos valores, unos procedimientos, unas reglas propias que estas vienen dadas, que el proceso tiene plazos, que el proceso es lo que instituye como tal el proceso, sin duda. Pero sí que estoy dispuesta a llevar mis argumentos, no exijo solo la vía legislativa o de políticas públicas, sino que lo que yo quiero presentar, en algún momento lo decía, pero me lo he saltado, el que resuelve, el que dicta la decisión indudablemente es el juez, pero el que argumenta no es el juez en solitario, el que argumenta es el juez con las partes, con los argumentos que le presentan las partes. Y ahí es donde está el momento deliberativo, racional. Ahí es donde cualquier individuo debería tener la capacidad de llegar. Que haya plazos, reglas, es obvio, es lo que instituye en sí, lo que define al proceso como tal. Si no, no sería un proceso, busquemos cualquier vía de acercamiento entre partes para resolver el conflicto. Pero el proceso judicial se define por las reglas, las garantías que lo constituyen, ¿no? Y esas reglas tienen que ser tales que favorezcan la mayor argumentación posible. Esta es una concepción discursiva del proceso, ¿no? Y en cuanto a la primera, la idea de revictimización, esto enlazaría más con el modelo con el tipo de injusticia testimonial a la que no he hecho referencia, que efectivamente cómo afecta a la víctima el proceso y cómo afecta, por ejemplo, pues en los delitos contra la libertad sexual, todo el tema del testimonio de la víctima, qué credibilidad, qué valor tiene. Es que estoy pensando, por ejemplo, perdona que te interrumpa, en el caso de Elisa Muliá y Nico Errejón, que, claro, he escuchado a tantos hombres decir que no entienden en absoluto, incluso a tantas mujeres, que no entienden en absoluto el testimonio de Elisa Muliá y no lo ven como o sea, quiero decir, no me extraña que, o sea, hay casos de revictimización muy claros, ¿no? En los que se da esa barrera epistémica, ¿no? En la que es prácticamente imposible que se sea consciente incluso de esa revictimización, porque la barrera epistémica es... Sí, pero yo creo, ¿no? Eso que sería más en su dimensión testimonial, cómo se distorsiona, qué prejuicios, en qué posición se sitúa la víctima, ¿no? Y especialmente en cierto tipo de delitos, ¿no? Y sería un caso indudablemente... Es posible que el deseo de no verse sometido a ese trato se convierta al final en una barrera, porque... Sí, efectivamente, es una barrera. Bueno, vale. ¿Tienes la última palabra? No, con esto creo que pues nada, os agradezco a todos, quedamos emplazados mañana aquí a las 10 y tenemos una cena pendiente.